Eh, Buenos días, es un gusto para mí estar presentando este webinario. Mi nombre es María Julia Tramutola. El, el tema de este webinario es género y cambio climático, eh, principalmente porque es relevante el financiamiento climático para las mujeres. Es un tema que no está muy difundido, pero que nos resulta muy importante poder compartir con todas ustedes las diferentes experiencias que estamos teniendo de distintos lugares, cada una de las oradoras que vamos a estar compartiendo en esta hora las ponencias. Como les comenté, mi nombre es María Julia Tramutola, yo trabajo en Argentina en la Fundación Ambiente y Recursos Naturales y hace más de un año y medio soy parte de un programa de We Do y Both Ends. El programa está diseñado para incentivar y promover la participación de mujeres del Cono Sur en cuestiones de financiamiento climático, y a raíz de eso estoy trabajando en un programa para el Fondo Verde para el Clima desde sociedad civil, en el cual nos enfocamos en cuestiones de género. Eso como a grandes rasgos, y eso me ha llevado a seguir indagando en la temática y a conocer a muchas colegas como Laura y como Coraina, que están muy involucradas en la temática, probablemente antes más, digamos, de un tiempo anterior a que yo empiece a relacionarme con este tema, y realmente es un área donde hay muchísimo trabajo todavía por hacer, y creo que es una oportunidad muy importante para quienes trabajamos por las cuestiones de género y de los derechos de las mujeres, para poder hacer incidencia, y en un momento donde las cuestiones de cambio climático se están repensando, revisando y rediseñando, como hacer políticas, iniciativas y programas, tener la voz de las mujeres de distintos lugares presente y con distintas colaboraciones y aportes a estas soluciones climáticas. Eso es, digamos, el concepto general un poco de por qué estamos trabajando en esto y por qué lo estamos compartiendo hoy, para que se conozca cuáles son los mecanismos, cómo están funcionando los financiamientos climáticos y cuáles son las oportunidades y las instancias que brindan de participación. Si me permiten un minuto, voy a compartir esto. Voy a presentar entonces ahí. Voy a presentar entonces, en primer lugar, quien nos va a compartir su experiencia es Laura Marrero. Hola Laura, buenos días. Hola a todas y todos, ¿cómo están? Bueno, Laura es socióloga, es asesora y consultora en género en políticas, planes y proyectos de cambio climático. Ella está en Uruguay, trabaja ahí, es punto focal en género de Uruguay para la convención. Desarrolló diferentes actividades de investigación y está muy involucrado en todo lo que tiene que ver con cambio climático y género. Así que Laura nos va a hacer una breve reseña histórica de la línea de género, cómo está, cómo surge dentro de la convención y cuáles fueron los pasos que nos llevan hasta hoy, hasta el plan de acción de género de la convención, para que podamos tener una idea de cómo incide las políticas de género en los distintos aspectos, como el financiamiento, y como finalmente Coraina nos va a compartir algunas experiencias en campo. Entonces, esta es la línea de lo que vamos a compartir hoy. Laura, si querés, entonces ya te cedo la palabra y vos amplías esto que yo brevemente introduje. ¿Te parece bien? Perfecto, María Julia, con gusto.
Bueno, buenos días a todas y a todos que están allí. Es un gusto estar acá compartiendo este espacio con ustedes. Bueno, la idea es contarles, como presentaba María Julia, lo que ha sido, de alguna manera, brevemente, el proceso de integración de género dentro de la Convención, porque como bien mencionaba María Julia, está claro y bueno, lo iremos viendo a lo largo de esta conversación. eh, Quedan un conjunto de desafíos y un conjunto de objetivos por delante, pero también es necesario reconocer e identificar que hay una trayectoria en la línea de tiempo que nos coloca realmente en un punto interesante en este momento. Y bueno, y un poco la idea es recorrer esa trayectoria, ver dónde estamos hoy y de alguna manera entonces sí plantear cuál podrían ser algunas de las claves que nos trazamos para nuestras acciones próximas. Como les mencionaba, de alguna manera la integración de género dentro de la convención, quizás ustedes ya conozcan, o alguna de ustedes haya tenido contacto con esta historia o haya podido participar efectivamente en ella. Yo me integré hace unos años, no tantos como está planteado acá en esta diapo, pero bueno, estoy tomando de bibliografía y sistematizaciones que ya hay hechas también, esta breve reseña que la bibliografía marca como, bueno, como un punto clave en el año 95, cuando se establece la primera Conferencia Mundial de Mujeres en el marco de la Convención. Y ahí año tras año, en las sucesivas convenciones, uno empieza a ver que efectivamente dan cuenta de un progreso en la integración de género, situando ahí, por ejemplo, el año 2001, en la COP7, donde empiezan a aparecer efectivamente las primeras decisiones sobre género, con el mejoramiento de la participación de mujeres en los órganos de la Convención y las directrices entonces para la integración de género. Allí en el año 2007, por ejemplo, en la COP13 se funda una alianza, un hito importante que tiene que ver con estos espacios de articulación e incidencia, donde se funda la Alianza Mundial de Género y Desarrollo, integrada por organismos como la OICN, PNUD, PENUMA, EWEDO, y se crea el Grupo de Mujeres y Género, que es un ámbito fundamental para poder establecer el diálogo entre las organizaciones de mujeres y los países y las partes. Para el año 2010, en la COP16, empezamos a observar que ya se incluyen referencias específicas sobre mujeres y género en 7 de las decisiones, por ejemplo, en el componente de adaptación, en el componente Red+, transferencia de tecnologías y desarrollo de capacidades. Para el año 2011, la COP17, se incluyen ya los mandatos de género en las guías de los planes nacionales de adaptación, Red+, Fondo Verde para el Clima, acá la COP17 en el 2011, entonces aparece un punto de inflexión interesante porque ingresan los asuntos de género a ser un componente clave dentro del Fondo Verde para el Clima. Y se concede la formalidad del grupo de alianza entre sociedad civil y las partes dentro de la convención, lo cual también es un espacio clave entonces para la incidencia de la sociedad civil dentro de los ámbitos formales de la convención. Para la COP18, el año siguiente, en la bibliografía y en las referencias que tenemos, las autoras y los autores establecen que la COP18 se presenta como la COP de género, en la medida de que hay un punto de inflexión ahí muy importante. Se define un día de género dentro de la convención. El día de género dentro de la convención es el día de alguna manera donde se hace más evidente, se juntan, o sea, se reúne una cantidad de acciones, mítines, encuentros, diálogos, conferencias dentro de la convención para hacer visible específicamente el tema. Y en esa misma COP, que es una referencia importante entonces en este proceso, se promueve, aspecto que no es menor, el balance de género dentro de la convención, mejorando la participación de las mujeres en la misma y incluyendo al género entonces como un asunto clave dentro de la convención y ya no como un asunto subsidiario. Ya para la COP19 encontramos que entonces en 14 áreas programáticas se están incluyendo las consideraciones de género. Se destaca la necesidad de contar con datos desagregados por género, por ejemplo, por sexo, por ejemplo,
en lo que es el mecanismo de pérdidas y daños, y se realiza la primera sesión oficial sobre género en las COP. En la COP20 2014 se adopta la decisión referida al Plan de Trabajo de Lima sobre Género, que es un plan de trabajo que ya venía justamente de Lima, pero que en realidad acá se adopta efectivamente como decisión, que incluye un componente entonces fuerte de fortalecimiento del tema de género de la Convención, que dará lugar luego para la aprobación, por ejemplo, del Plan de Acción en Género de la Convención. En la COP21 2015 se aprueba la política de género y el Plan de Acción en Género del Fondo Verde para el Clima, que es el primer mecanismo de financiamiento que toma en cuenta la perspectiva de género dentro de su aplicación. O sea que ahí la COP21 año 2015 también es otro punto de inflexión clave si nosotros queremos considerar o queremos atender las cuestiones vinculadas a el énfasis en el financiamiento y en las componentes de género dentro de los mecanismos de financiamiento. Para la COP22, año 2016, o sea que estamos hablando hace 2 años y poco, se aprueba la elaboración del Plan de Acción en Género de la Convención y se pone en vigencia en la siguiente COP en el 2017, cuyos objetivos son que las partes instrumenten políticas climáticas que tomen en cuenta el género, inclusive a nivel presupuestal, que se mejore la información de género aumentando la posibilidad de datos desagregados por sexo, o sea que generar verdaderamente mecanismos donde se pueda integrar el acceso a la información que puedan permitir entonces la toma de decisiones vinculadas a los asuntos de género. Promueve la equidad de género en todos los niveles de representación de los órganos de la Convención. Promueve que los fondos para el clima sean con integración total del enfoque de género y que la transferencia de tecnología integre género en su totalidad. Este plan de acción en género está previsto para este 2019 inclusive, y realizar un balance de los avances a finales ahora del 2019. Este plan de acción en género de la Convención lo que exhorta o lo que invita, o lo que convoca es a diferentes tipos de atribuciones y responsabilidades. Hay responsabilidades que debe asumir la Secretaría, responsabilidades que deben asumir las partes, los países, y dentro de las responsabilidades entonces que se exhorta a los países es que se integren cada vez más y específicamente los asuntos de género dentro de todos los instrumentos de la política climática. Contribuciones nacionales determinadas, comunicaciones nacionales, financiamiento climático, marco tecnológico y marco de transparencia. Ay, se me fue acá. Listo. Bien, pero a mí me parecía importante, aparte de esta reseña, que inclusive se puede encontrar en alguna bibliografía que está citada allí en la diapo, parecía importante hacer un paralelismo entre lo que es el proceso de integración de género cada vez más efectivo dentro del marco de la Convención y también la evolución conceptual de la integración de género en este marco, porque de alguna manera existe un paralelismo. Nosotros podemos encontrar de que hoy, por ejemplo, los conceptos clave que están en el marco de la Convención es hacer referencia, hacer una vigilancia y un cuidado vinculado a que exista efectivamente un balance de género, es decir, al objetivo de tener una participación equitativa, similar en el número de mujeres y de hombres en los órganos de toma de decisiones y entre el personal de los diferentes niveles de estructuras organizacionales. Esto tiene que ver con el derecho efectivo a participar en forma equitativa, hombres y mujeres, lo que no significa necesariamente que sea efectiva la integración de género luego en las decisiones, sino significa de un acceso equitativo en términos de derecho, que es otro nivel relevante a atender. El acceso equitativo a esto, entonces, es uno de los componentes a la participación de hombres y mujeres en la toma de decisiones. Los otros componentes tienen que ver con la aspiración, el objetivo de la igualdad de género dentro de las políticas climáticas, que tiene que ver con que la igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades sea efectiva, entonces, entre hombres y mujeres, considerada como un problema de derechos humanos y como una condición previa e indicador de desarrollo sostenible centrado en las personas. Esto no es menor, es un enfoque que de alguna manera está colocando los asuntos de igualdad de género como centro y efectivamente como un objetivo primordial vinculado a los asuntos de desarrollo.
diferente, pero complementario, el concepto de equidad de género, que entonces se refiere a cómo nosotros damos un trato justo y cómo nos garantizamos un proceso justo para que efectivamente hombres y mujeres, niños y niñas, puedan efectivamente acceder a este objetivo de igualdad. Entonces reconoce la Convención que es necesario instrumentar acciones eficaces de equidad de género para poder entonces arribar a este proceso a este objetivo de igualdad de género dentro de la política climática. Entendiendo entonces que hay distintos tipos de políticas de género, y bueno, y si bien no está contemplado acá, porque de alguna manera es lo que estamos queriendo que no existan más, son políticas ciegas al género o políticas neutras, es decir, políticas que no reconocen la dimensión de género como un componente central, y lo que la Convención está poniendo entonces como perspectiva es, bueno, tenemos políticas sensibles al género que se refieren a la consideración de las normas de género, roles y relaciones, es decir, son políticas que reconocen que existe la desigualdad, pero que no necesariamente la están abordando para transformarla, y existen políticas responsivas al género, que reconocen la desigualdad y que consideran entonces que debemos hacer acciones efectivas para su transformación. Y las políticas, de alguna manera, esta transversalidad de género que está planteando la Convención en el marco de su plan de acción en género, lo que nos está convocando a las partes es que efectivamente seamos capaces de tener políticas responsivas al género, porque de alguna manera es coherente con esta cuestión que decía al inicio, de colocar la igualdad de género como énfasis, como centro, vinculado a los asuntos de desarrollo sostenible. Y otro componente clave, que es un componente que viene desde los inicios de la integración de género, si se quiere, desde lo que eran los enfoques más centrados en las mujeres, y no tanto de género en desarrollo, sino de aquellos enfoques de la década de 70 que centraban de las mujeres o que empezaron a percibir que de alguna manera había que poner un foco en las desigualdades vinculadas a las mujeres para poder avanzar hacia políticas de desarrollo más integrales, que es el enfoque de empoderamiento. Y si bien es un enfoque que tiene larga data, todavía continúa siendo absolutamente necesario y pertinente continuar abordando, continuar apoyando mediante financiamiento, continuar impulsando y promoviendo entonces los asuntos vinculados al empoderamiento de las mujeres a todos los niveles. Esto no tiene que ver solo con los niveles a nivel de las acciones más locales, sino que también tiene que ver con las acciones a nivel de la toma de decisiones y de las negociaciones a altos niveles, donde muchas veces también la voz de las mujeres todavía sigue siendo secundaria y donde todavía nos sigue costando efectivamente que sea escuchada y que sea considerada. El empoderamiento refiere al mejorar el sentido de autoestima de las mujeres, refiere al derecho de las mujeres a tener y determinar sus elecciones, a tener agencia sobre sus vidas, ¿verdad? Este concepto que es el derecho a la agencia, es decir, a efectivamente poder tomar decisiones sobre sus vidas e incidir, el tener derecho al acceso a las oportunidades y a tener derecho entonces a poder controlar las propias vidas dentro y fuera de la casa y a influir en la dirección del cambio social para crear una mayor incidencia en el orden social, económico, nacional e internacional. Este concepto es un concepto que se ha venido enriqueciendo, que es interesante analizarlo dentro de lo que fue sus orígenes, ya les digo, lo que fue en el enfoque de mujeres en el desarrollo, para hoy seguirlo colocando dentro de ese enfoque actual, que es el enfoque de género en el desarrollo, y seguir considerándolo entonces como un enfoque que todavía y necesariamente necesita una atención prioritaria en nuestros países. Entonces, si nosotros vemos este recorrido que implica que realmente hay un reconocimiento y debemos hacer un reconocimiento, yo entiendo, del avance de la integración de género en las decisiones de la Convención. Acá en estos avances siempre hay esfuerzos de organizaciones, esfuerzos de sociedad civil, esfuerzos de representantes que han incorporado el tema, porque efectivamente se vaya cambiando, integrándose, esto implica también un reconocimiento a personas y a organizaciones que han luchado y han puesto mucho de su energía y de sus recursos para que esto sea efectivo. Entonces eso realmente creo que es altamente necesario reconocerlo y agradecer a ese recorrido a todos quienes han hecho este esfuerzo. Hay un avance conceptual entonces en las políticas hacia políticas de género responsivas, que se supone entonces deberíamos de estar
debería de estar siendo coherente entonces con los avances de la integración de las políticas de género en las políticas nacionales, porque esto si no se traduce en las políticas nacionales, efectivamente, bueno, puede tender a quedar en meras declaraciones. El instrumento específico, la transformación específica pasa efectivamente luego por nuestras políticas nacionales. Y acá entiendo que hay algunos claves que no son las únicas, pero que en este recorrido entiendo que es relevante o que es interesante compartir con ustedes, que es primero la clave esta de la voluntad política, que tiene que ver con una visión de cómo la igualdad de género se incorpora entonces dentro del núcleo duro de la visión de desarrollo. Esta voluntad no existe, o este desarrollo no existe dentro de todos, obviamente, los tomadores de decisión y en todos los países, pero nosotros entendemos entonces de que es un componente clave a nivel nacional que esto exista para o fortalecer o complementar o apoyar esta integración a nivel nacional de las políticas de igualdad de género a nivel nacional y general, para que efectivamente luego nosotros podamos incidir en las políticas efectivamente de cambio climático, que en la mayoría de los casos son políticas sectoriales que tienen una integración con un eje de cambio climático, pero entonces que es importante que esta visión de país, esta visión de la igualdad de género como eje de desarrollo esté dentro de los escenarios políticos nacionales. Esto se debe también traducir entonces en marcos institucionales, donde debemos de tener y debemos de contar con interlocutoras, interlocutores dentro de los distintos organismos, dentro de la distinta institucionalidad vinculada a cambio climático, referentes institucionales donde podamos interlocutar, dialogar, avanzar, interactuar, coordinar para poder avanzar en políticas de género más integrales en las políticas de cambio climático. Muchas veces esto supone, es necesario, y entiendo que estamos en pleno proceso acá de desarrollo, del componente del fortalecimiento de capacidades, porque lo que nos encontramos en estos procesos es que en muchos casos hay referentes de género dentro de los organismos que entienden precisamente cómo debe ser la integración de género dentro de las políticas nacionales y sectoriales, pero no así necesariamente de cambio climático. Y del otro lado entendemos cómo quienes estamos ya abordando las cuestiones vinculadas a cambio climático muchas veces no tenemos incorporadas las cuestiones de género. Entonces hay un componente técnico que debe tener puntos de entrada para ambas partes para que efectivamente entonces sea posible. Y para todo esto entonces también es necesario, y muchos de nuestros países necesitan entonces el acceso al financiamiento. El acceso al financiamiento para estas cuestiones y el acceso al financiamiento para garantizar entonces que los fondos contribuyan a revertir las desigualdades que vamos identificando. Una de las cuestiones que empieza a parecer interesante acá en el marco de la Secretaría, de la Convención, es esta convocatoria a los países a designar puntos focales en género de la Convención. Porque el punto focal en género, en la medida de que tiene un rol, empieza a tener un rol que está en proceso de construcción, es algo reciente, que tiene un par de años la convocatoria, si yo no me equivoco, es decir, el punto focal de alguna manera en género justamente lo que tiene el rol es de ser el nexo entre las decisiones que se toman a nivel de los países, en cómo se va integrando la política de género dentro de la política climática con la política de género de la Convención. Entonces tenemos ahí la posibilidad de contar con un referente, una referente que empiece a hacer este vínculo y que empiece de alguna manera a aceitar, a dinamizar este diálogo entre las políticas globales, las políticas nacionales, y dentro de las políticas nacionales articular dentro de lo que es toda la intersectorialidad que es necesaria y clave la articulación en lo que tiene que ver con las políticas climáticas. Actualmente para América Latina y el Caribe, nosotros contamos hoy en día con 5 puntos focales designados: Bolivia, República Dominicana, El Salvador, Granada y Uruguay. Pero bueno, ahí nos parecía que era esta instancia interesante y relevante que ustedes conozcan esto y que también puedan informarse, consultar dentro de sus países cómo están viendo este asunto de generar un punto focal, de identificar que sea como la referencia entonces de este nexo en términos de género de la Convención con las políticas nacionales. Entonces, bueno, acá si nosotros vemos el avance en las políticas climáticas, y ya para ir cerrando la presentación,
Una de las cuestiones que me parecía importante era que hemos recibido nosotros desde, por ejemplo, desde la Convención, recomendaciones, guías, exhortaciones, decisiones que convocan a las partes a, bueno, incorporar género dentro de las contribuciones nacionales, incorporar, tenemos manuales y guías que suponen y que nos orientan a cómo incorporar género dentro de las comunicaciones nacionales y los GUR, tenemos recomendaciones de cómo incorporar género, cómo poner una mirada de género y una perspectiva al INGE y a los inventarios de gases de efecto invernadero, y hay todo un componente, por ejemplo, vinculado a la incorporación de género dentro de los planes de adaptación, y también, no está citado acá, pero también está escrito en la presentación, pero también, por supuesto, dentro de lo que son los mecanismos de financiamiento, Fondo Verde para el Clima, Fondo de Adaptación, hoy tienen su política de género y su recomendación de cómo integrar género. Pero lo que parece interesante entonces es empezar a observar es cómo en realidad es necesaria la coherencia y la complementariedad dentro de una política nacional de cada una de estas partes. O sea, ahí hay como una, cuando se empieza a avanzar el aprendizaje o de alguna manera la experiencia que vamos teniendo en esto, en nuestro país, es cuando se empieza a avanzar en, bueno, poner una mirada de género en las contribuciones nacionales, que nosotros estamos haciendo un proceso específico en ese sentido, es coherente y me genera sinergias entonces con lo que luego voy a poder comunicar cuando empiezo a hacer el proceso de la comunicación nacional y empiezo a contactar a los actores clave que son parte de la comunicación nacional, empiezan muchas veces a entrar en contacto con lo que fueron las contribuciones, con lo que fueron las medidas de género establecidas en la contribución nacional, cuando empiezo a hacer el contacto con los equipos INGE, que son los equipos responsables de controlar los gases de efecto invernadero, empiezan a entrar en contacto entonces con lo que son las medidas de género vinculadas a mitigación y cómo entonces podemos mejorar la información específica vinculadas a el reporte de inventario, y cómo todo esto empieza a estar vinculado entonces también con los planes nacionales de adaptación cuando empezamos a hacer contacto, porque muchas veces lo que sucede en los países es que los equipos o los referentes o los organismos o las partes que trabajan en cada una de esas cuestiones no necesariamente son las mismas. Y muchas veces empieza a ser como la integración de género específica dentro de cada uno de estos componentes. El punto focal en género, o quienes estamos a cargo de integrar la política de género dentro de la política climática, tenemos la necesaria y la obligatoriedad de que esto sea una cuestión complementaria y sinérgica, y entiendo que es desde ese lugar que es necesario mirarlo para que efectivamente exista la complementariedad. Cuando empiezan a efectivamente a evidenciarse la sinergia y a evidenciarse dentro de las partes que empiezan a ver y a observar que hay un vínculo entonces entre la integración de género en el INGEI, entre la integración de género de las medidas de mitigación, se empieza a dar ese fenómeno como de retroalimentación y uno empieza a ver y a observar que, bueno, que efectivamente el carro está rodando, empieza a rodar el carro en forma complementaria y sinérgica. Entonces, bueno, ese era el aporte que quería hacer en este caso. Espero no haber sido muy larga y haber aportado algún concepto en ese sentido. Y bueno, te dejo la palabra entonces, María Julia, para que tú retomes. Muchas gracias a todas. Muchas gracias, Laura, la verdad que clarísimo como siempre toda tu explicación y creo que es muy interesante, retomo dentro de todo lo que dijiste, que es obviamente todo muy interesante, me parece que en algún momento podemos volver al punto que mencionaste varias veces sobre cómo se producen las articulaciones, la relevancia de las bajadas a nivel nacional y cuáles son los nexos que van uniendo y van concretando que esas, digamos, haciendo realidad que esas políticas se conviertan en un impacto que tenga que ver con, con las cuestiones de género y que realmente transforme la realidad en cuestiones de cambio climático, tanto para disminuir la situación de vulnerabilidad de algunos grupos como los de las mujeres y a su vez de aumentar su capacidad de hacer aportes de relevancia en las soluciones climáticas. Así que
creo que sobre ese punto vamos a poder volver después. Entonces, ahora, antes de pasar a Corina, voy a hacer mi presentación. Coraina, voy a hacer mi presentación. Como bien les comenté, estoy trabajando hace más de 1 año y medio, casi ya estamos llegando a los 2 años, dentro de un programa que es una iniciativa de We Do It Both Ends, relacionada con género y cambio climático de sociedad civil en el Fondo Verde para el Clima. Entonces, el primer punto es por qué es tan relevante la cuestión de financiamiento climático y género. Porque si bien los impactos del cambio climático tienen diferentes efectos sobre varones y mujeres, y no pueden ser de alguna forma las medidas neutrales al género, la financiación tampoco puede ni debería hacerlo. Porque es muy importante que las líneas de financiamiento alcancen a las mujeres y que les ofrezcan condiciones que sean convenientes para ellas, porque sin igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres es difícil alcanzar un impacto que tenga que ver con soluciones al cambio climático, y que en muchas situaciones las mujeres no pueden acceder a las posibilidades que ofrecen los financiamientos climáticos. Solo para hacer un breve paneo, que después sé que Coraina va a retomar, sobre mujeres y cambio climático, las cuestiones de vulnerabilidad de las mujeres frente al cambio climático tiene que ver con la situación en la que se encuentran, no por una situación de ser mujer. Para que tengan una idea, las mujeres son la mayoría de las 2.100 millones de personas más pobres del mundo. Esta situación las pone en contexto de vulnerabilidad frente al cambio climático, como así también las situaciones de falta de derechos en muchos países del mundo. Entonces, estos impactos adversos del cambio climático repercuten de manera diferenciada sobre hombres y mujeres, y esto perpetúa las desigualdades de género que ya existen. Básicamente, cambio climático lo que hace de alguna forma es poner a la luz esta brecha de género, y en muchos casos, si no se toman las medidas relevantes con perspectiva de género para solucionar las cuestiones climáticas, esta brecha se ve, lo más probable es que se aumente. Ahora, yendo puntualmente al tema de financiamiento climático, vamos a contar brevemente, quizás para los que no están tan en el tema, a qué nos referimos con financiamiento climático, cuál es la relación entre género y financiamiento climático, y por qué la relevancia del financiamiento climático para las mujeres. Se llama financiamiento climático a todos los recursos financieros invertidos en medidas de mitigación y adaptación a través de instrumentos financieros que incluyen préstamos, donaciones, capital, garantías, y que pueden ayudar a apalancar otro tipo de financiamiento, como puede ser el privado. Las fuentes pueden ser públicas, privadas o mercados de carbono. Hay una amplia gama de instrumentos, mecanismos y modalidades. Sus usos son para mitigación, esto incluye red y adaptación, y cómo se preparan con configuraciones institucionales que incluyen planificar el acceso, la entrega y el monitoreo. Algunos fondos que existen climáticos, el Fondo Verde para el Clima es el fondo más grande al momento, tiene comprometidos 10.000 millones de dólares en 102 proyectos en 97 países, y beneficia a 276 millones de personas. El Fondo de Adaptación, también con más de 850 millones contribuidos, el Climate Invest Funds con 8.13 mil millones, y el Fondo para el Medio Ambiente con 4.87 mil millones aprobados en proyectos. Estos son digamos, algunos de los fondos climáticos. Entonces, cuando pensamos en toda esta movilización de recursos a nivel global, pensamos de alguna forma qué participación estamos teniendo las mujeres, y que tanto en la toma de decisiones sobre cómo
cómo, cuándo y a quién se van a, digamos, distribuir estos fondos y quiénes van a ser los beneficiarios y de qué forma todos estos fondos van a, de alguna forma, acompañar a las mujeres a mejorar su situación frente a las vulnerabilidades expuestas al cambio climático. Son, en líneas generales, varias preguntas que, bueno, van teniendo pequeñas respuestas o al menos respuestas, líneas que permitirían ver cómo podrían ser respondidas. Solo también para tener como una idea de si el financiamiento climático llega a las mujeres, yo estuve investigando, encontré, hay poco data desagregada, pero un dato que nos puede servir para tener una noción es el de Green Grants, de un estudio de 2014 en el cual especifica que solo el 0.2% de los fondos de fundaciones se enfocan explícitamente en mujeres y ambiente. Esto es, digamos, muy a términos generales, pero para tener noción cómo están funcionando los fondos. Bueno, ¿qué sabemos hasta ahora de el género en fondos climáticos? Esto sigue la línea de lo que estuvo comentando Laura, de cómo las políticas inciden. Ella mencionó varias veces el tema del financiamiento climático dentro de los lineamientos que quedan determinados y definidos dentro de las políticas de la Convención. Bueno, el Fondo Verde para el Clima tiene una política de género desde su acta de constitución y un plan de acción. En este momento está en su revisión y está, digamos, ha tenido algunas idas y vueltas. El Climate Investment también tiene una política de género y un plan de acción. La fase 2 está aprobada en 2016. El Fondo de Adaptación tiene política de género y plan de acción. Y el Fondo para el Medio Ambiente Mundial tiene una política de equidad de género. Como vemos, hay una intención y hay una voluntad de que el género se incluya como una perspectiva dentro de los fondos. En cuanto a la relevancia y la relación que tiene el financiamiento climático con las cuestiones de género, hay un tema fundamental que es que las mujeres tienen la capacidad de contribuir sensiblemente como agentes de cambio a las cuestiones de cambio climático. Sin embargo, todos estos aportes a la creación de soluciones son inviables sin los recursos. Cuando hablamos de recursos económicos, de fortalecimiento de capacidades, como bien explicó Laura, de derecho, de acceso. Todo eso es algo que tiene que suceder para que estos aportes entren tanto en las mesas de decisión como en la fase de implementación de soluciones, de programas y de iniciativas. Entonces, ahí hay como distintos niveles. Uno de los niveles que es interesante empezar a ver qué está pasando es si las voces de las mujeres están siendo representadas, escuchadas y participando en todos estos lugares que se toman las decisiones, en las mesas de decisión, en los diseños de las políticas, en los diseños de las iniciativas y de los programas. Porque cuando hablamos de soluciones, digamos, acá dice, como dice, soluciones débiles, son las soluciones que a veces hablan de cuestiones de género como si fuera solamente para chequear y no hay un análisis en profundidad de cuál es la causa de una brecha de género, cuál es la causa real y no busca solucionarla y llegar a fondo, sino solamente ofrecen soluciones que para chequear, para tildar una casilla, como si fuera, bueno, armo una capacitación y cuento cuántas mujeres asisten y con eso doy por cerrado mi participación en perspectiva de género, o digo que mi proyecto tiene perspectiva de género. Entonces, a eso un poco apunta cuando hablamos de soluciones débiles, que no producen un cambio transformacional. Las cuestiones de acceso al crédito son uno de los ítems. Las mujeres tienen más dificultades de acceso a crédito. Esto tiene una amplia, tienen su origen en muchas razones y esto hace que muchas veces no pueden acceder al financiamiento adecuado para poder desarrollar tecnologías o capacidades que necesitan para
adaptarse, para dar solución a las cuestiones climáticas. Algunas brechas y desafíos, bueno, uno como ya mencioné es el acceso, enfoques tecnológicos que no tienen perspectiva de género, enfoques de mitigación que a veces tampoco tienen perspectiva de género, y a veces respuestas de adaptación que dan prioridad a veces a cuestiones de infraestructura que de alguna forma no tienen en cuenta las cuestiones sociales o sobre, digamos, la perspectiva de género o qué está pasando realmente en las comunidades para entender bien cómo debería ser esa adaptación. No, lo que mencionamos antes, que a veces los proyectos de infraestructura a gran escala pueden tratar el género como un complemento y no que sea algo, la perspectiva de género desde el momento que nace el proyecto. Como mi trabajo se centra principalmente en lo que es el Fondo Verde para el Clima, voy a compartir con ustedes una breve reseña de qué es el Fondo Verde para el Clima y cómo estamos trabajando desde sociedad civil en cuestiones de género. Bueno, como ya mencioné, el Fondo Verde para el Clima es uno de los fondos de financiamiento climático, es el más grande, y si bien se establece en 2010, toma impulso después del Acuerdo de París y tiene enfoque de género desde su acta constitutiva. Es un fondo que está trayendo mucha atención. Es la entidad ejecutora del mecanismo financiero del Acuerdo País. Son 145 países que tienen autoridades nacionales designadas. Tiene programas en preparación en 135 países y 84 entidades acreditadas que están dentro, digamos, los jugadores más relevantes en cuestiones financieras. Como vemos algunos, cuando hablo de entidades acreditadas, lo voy a explicar un poquito más adelante cómo funciona el sistema. Hay proyectos aprobados en este momento, son 96 en total, en Latinoamérica y el Caribe hay 27, y ahí vemos las otras regiones. Y cuando me refería al procedimiento, los fondos se implementan a través de entidades acreditadas, que son, digamos, los que mencionamos antes, quienes están involucrados. Es una acreditación que es bastante larga y rigurosa. Tienen que cumplir con estándares de políticas de género, políticas de pueblos indígenas y salvaguardas ambientales y sociales. Hay 84 entidades acreditadas en este momento. Hay entidades de acceso directo, de acceso internacional. Los proyectos grandes son los de menos de 10 millones, los micros son los de menos de 10 millones y los grandes son los de más de 250 millones. Hay dentro del Fondo Verde para el Clima información a nivel nacional. Si les interesa consultar sobre sus países, la información está disponible sobre los proyectos que hay en cada país, aprobados. Bueno, acá hay algunas cuestiones de cómo podríamos dentro de este mecanismo trabajar más fuertemente en la involucración de las mujeres y cómo tener acceso a los distintos niveles de ese proceso. Uno sería que los fondos de mujeres estén acreditados directamente ante el Fondo Verde para el Clima. Otros, promover los mecanismos de acceso directo para los grupos de mujeres, y después incluir a grupos de mujeres o mujeres que trabajen en los distintos áreas, digamos, como stakeholders, ya sea como consultores, como socios en los diseños de proyectos, en la implementación, ejecutoras o de monitoreo. Con respecto al género en el Fondo Verde para el Clima, es una cuestión, todos los proyectos que se presentan tienen que presentar un análisis y un plan de acción de género. Muchas veces se ven como complementos del proyecto, esto ya lo mencioné, y no se conciben desde el principio, y hay una necesidad importante de involucrar a
organizaciones locales de mujeres en el diseño de proyectos. Ahí es donde vuelvo un poco, retomo algo que comentaba Laura todo el tiempo, de la importancia de los nexos para que el cambio sea profundo y real, ¿no? Con respecto a los planes de acción de género, también todos los planes de acción de género están disponibles dentro de la página del Fondo Verde por el Clima. Acá está el link, y los análisis de género completos están disponibles en conjunto con los proyectos. Voy a tener que apurarme un poquito porque falta Coraina y ya son las 12 menos 10, así que voy a pasar un poquito más rápido ahora. Solamente contarles cómo trabajamos. El programa GCF por Green Climate Fund, estas son las siglas en inglés, Regional Monitor, somos 4 mujeres que estamos trabajando en este momento del Cono Sur. Yo estoy trabajando por América Latina, Senapu Sengda es mi colega de África para el grupo de mujeres francoparlantes, Titi Acosta para el grupo de mujeres que hablan inglés en África también, y Wanun Pervimos de Asia Pacífico. Trabajamos en conjunto, compartimos experiencias, y cuando bajamos al Fondo Verde para el Clima, a las reuniones de directorio, estamos todo el tiempo en conjunto intercambiando y buscando soluciones en, digamos, diferentes, construyendo conocimiento sería la palabra que agruparía un poco lo que hacemos en estos intercambios. Bueno, acá tenía un poco contarles qué es lo que analizamos cuando analizamos los planes de acción de género dentro de las propuestas, en mi caso para Latinoamérica, es donde me centro. Voy a pasarlo rápido porque está siendo un poco tarde. ¿Qué es lo que encontramos como desafíos? Que encontramos escasez de datos, muchas veces escasez de buenas prácticas, de especialistas en género y cambio climático, falta de indicadores para poder medir el cambio, dificultad para reducir la brecha, se encuentran muchos estereotipos y roles de género, hay barreras culturales. Los grupos de mujeres de la región, yo me refiero principalmente en Latinoamérica, no están siendo una parte tan relevante de las discusiones de cambio climático en estos espacios, somos pocas, y que hay una escasez de representatividad desde sociedad civil de Latinoamérica. Digamos, podría haber más, sería mi lectura. Bueno, y esto ya para cerrar, ¿cuál sería alguna forma de involucrarse? Tenemos un grupo regional para la revisión de los planes de acción de género. La próxima reunión va a ser ahora a principios de julio, así que en las próximas semanas ya estaremos revisando las propuestas que se van a presentar, así que si quieren sumar, me escriben, creo que es un aporte muy interesante. Compartir información sobre problemáticas locales relacionadas con género y cambio climático, compartir experiencia y básicamente construir conocimiento. Creo que eso es todo, así que a fin de ser eficientes en el tiempo, bueno, muchas gracias por su atención, y voy a pasar entonces a Coraina, quien le voy a dejar que se presente directamente ella, así puede contarles un poco bien qué hace, que no llegue a presentarla, y que nos va a contar sus experiencias en el Women 2030, que creo que es muy interesante. Coraina, entonces te paso la palabra. Sí, muchas gracias. Voy a compartir la pantalla. ¿Se ve? Yo no la veo. Ahí está, sí. Vale, perfecto. Bueno, muchas gracias por haberme invitado a formar parte de este webinar. Es muy interesante y a compartir, aprender de vuestras presentaciones y a compartir algunas de nuestras experiencias. Mi nombre es Coraina de la Plaza, yo soy de España, pero estoy basada en Ámsterdam, en los Países Bajos, en la oficina del norte de la Global Forest Coalition, la Coalición Mundial por los Bosques, y trabajo también en cuestiones de cambio climático, de financiamiento climático y de género. La Coalición Mundial por los Bosques, bueno, es una coalición de casi 100 miembros de
todas las regiones del mundo, en todas las regiones tenemos miembros y trabajamos sobre todo en políticas forestales y cambio climático a todos los niveles, desde nivel internacional, en procesos como bueno, la Convención sobre Cambio Climático de la ONU, hasta políticas nacionales y locales a través del trabajo que hacen nuestros miembros a nivel de comunidad. Nuestros miembros son sobre todo comunidades locales, grupos de indígenas y grupos de mujeres. Entonces, bueno, mi intención con esta presentación es unir otro de los procesos internacionales que están teniendo lugar ahora mismo, más importantes, que es la cuestión bueno, de los objetivos de desarrollo sostenible con cambio climático, financiamiento y cuestiones de género, sobre todo a través de un proyecto en el cual mi organización, junto con otras 4, llevan ya trabajando unos cuantos años y creo que es un proyecto, es un muy buen ejemplo sobre cómo todos estos temas se traducen o se materializan, digamos, a nivel de comunidades locales y, bueno, trabajando, como digo, con grupos de mujeres. Entonces, ay, no se pasa la diapositiva. Ahí está, perdón. Bueno, primero María Julia y Laura también hablaron un poquito sobre esto, pero me gustaría quizá elaborar un poquito más sobre la cuestión de cambio climático y género. Y bueno, es importante decir que partimos de la base de que aunque se han hecho muchos avances importantes durante los últimos años, hoy en día aún existen fuertes desigualdades de género en muchos ámbitos de la vida cotidiana y el cambio climático y los impactos que se derivan del cambio climático lo que hacen es perpetuar estas desigualdades de género. Entonces, las mujeres, como bien dijo María Julia, son las que sufren en mayor grado los efectos del cambio climático debido, entre otras cosas, a los papeles y las responsabilidades que tradicionalmente le han sido asignados, sobre todo en muchas ocasiones a nivel del hogar. Como, por ejemplo, que en mayor parte de los casos, sobre todo a nivel de comunidad o en ámbitos quizá más rurales, las mujeres son las que se encargan de conseguir alimentos y agua para la familia, son también las que se encargan de recolectar biomasa para cocinar y para calentar el hogar. Y además de todo esto, muchas de ellas también llevan a cabo actividades, bueno, pues para generar ingresos adicionales para el núcleo familiar. Entonces, esta mayor carga o impactos que soportan las mujeres, a su vez, impide que puedan actuar de forma más efectiva frente a la crisis climática. En un par de diapositivas hablaré con un poquito más de detalles sobre cómo el cambio climático afecta de forma distinta a las mujeres, pero por mencionar, por ejemplo, bueno, lo dijo también María Julia, por no repetirme, que hay un porcentaje mucho más alto de mujeres que son pobres que de hombres. Y a su vez, pues bueno, muchas mujeres en zonas rurales dependen directamente y en un mayor grado de recursos naturales, tanto para comida como para medicina, para generar ingresos. Y cuando estos recursos se ven amenazados, no solo ya por cuestiones de cambio climático, sino también, por ejemplo, por sobreexplotación de los recursos a manos de actores externos o por el acaparamiento de tierras o por la falta de acceso a esas tierras, son las mujeres, como digo, las que se ven más afectadas. Es decir, se entra, digamos, en una especie de círculo vicioso o de rueda que es eso, la situación de desigualdad de la que se parte, que se ve exacerbada por el cambio climático, el cual tiene efectos más negativos sobre las mujeres y el cual, a su vez, hace que las mujeres se vean más limitadas a la hora de actuar frente al cambio climático. Como digo, es una especie de rueda o círculo vicioso que, bueno, pues que hay que tratar de romper y que, como las compañeras han expuesto, se están haciendo muchos esfuerzos para romper este círculo vicioso. Y por otra parte, además, las mujeres y los hombres también responden al cambio climático de manera distinta y tienen diferentes capacidades, tanto de mitigación como de adaptación. Estas diferentes capacidades están, bueno, muchas de ellas están basadas en los diferentes conocimientos que tienen, experiencias y en la especialización. Entonces, lo que yo creo que está claro es que las mujeres, también lo dijo María Julia, así que no me extiendo, son un agente de cambio fundamental a la hora de abordar la crisis climática y algunos de los factores que causan esta crisis. Y los beneficios de incluir a las mujeres en procesos de toma de decisiones, de planificación e implementación, bueno, de políticas y de proyectos ha sido ampliamente documentado, pero por poner un ejemplo, un estudio que leí hace poquitos días que me llamó la atención,
Creo que fue publicado hace no más de 2 semanas en la revista científica Nature o Nature. Y bueno, en este estudio, por ejemplo, se exploró si las cuotas de género para los órganos de gobierno locales podrían ayudar a reducir la deforestación, lo cual evidentemente se traduce en mitigación de cambio climático, y también si abordando estas cuotas se podría también abordar a su vez las desigualdades locales. Entonces, en el estudio se visitaron 31 aldeas ubicadas siempre cerca de bosques que eran manejados colectivamente y en 3 países distintos, en Indonesia, en Perú y en Tanzania. Y se pidió a cientos y cientos de usuarios de bosques en estas comunidades que jugasen a un juego de simulación, y básicamente en este juego de simulación lo que tenían que hacer era tomar decisiones sobre cuántos árboles habría que talar. El tema de la tala, bueno, era por diversos motivos. Y como digo, bueno, ¿cuántos árboles estarían dispuestos a talar dentro de esos bosques comunitarios? Entonces, a los participantes los dividieron en grupos de 8 personas. Y la mitad de esos grupos tenían que tener al menos un 50% de mujeres entre sus miembros. Para la otra mitad de los grupos no había cuotas de género. Y bueno, lo que los autores del estudio describen, que encontraron, pues básicamente es que los grupos que tenían cuotas de género hacían que las intervenciones fuesen más efectivas y llevaban a una distribución más equitativa de los beneficios. También encontraron, por ejemplo, que era más beneficioso llegar a esta paridad en la cuota de participantes, la cuota de género, en vez de aplicar un estándar que es relativamente común y que se refiere a tener un 30% o un tercio de mujeres dentro de un grupo. Entonces, bueno, me pareció un estudio muy curioso y que demuestra efectivamente la importancia de incluir a las mujeres en todos los procesos de toma de decisiones, en la implementación de proyectos, y cómo efectivamente son un agente de cambio muy importante para abordar la crisis climática. A ver, ahí está, que no se pasa la diapositiva. Bueno, brevemente, como digo, por no acaparar mucho tiempo, hablar un poquito sobre los impactos diferenciados del cambio climático y su relación con el género. Hace también, recientemente, a principios de este mes, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos publicó su informe anual sobre promoción y protección de derechos humanos, y bueno, este informe incluye un análisis sobre los derechos de la mujer, el cambio climático y los efectos diferenciados en cuanto al género que el cambio climático tiene. Y agrupa estos impactos en 8 categorías, que por supuesto tienen, como digo, un mayor efecto y las mujeres sufren más, y que a su vez debilitan y amenazan sus derechos humanos. Entonces, bueno, las categorías se pueden ver en las diapositivas y no voy a entrar mucho en detalle en cada categoría, pero sí creo que es importante mencionar, un par de cositas dentro de cada categoría. Entonces, en cuanto a la seguridad alimentaria y el acceso a la tierra, este grupo se refiere, por ejemplo, a cómo el cambio climático afecta a la disponibilidad, accesibilidad y a la producción de alimentos, de la cual, como dije antes, en muchos lugares se encargan principalmente las mujeres de ello, pero también hace referencia a cómo afecta esta falta de alimento a las mujeres en situaciones, por ejemplo, de embarazo o de lactancia. Y el acceso a la tierra, sobre todo, se relaciona con sociedades y culturas patriarcales en las que las mujeres no tienen derechos de tenencia y titularidad sobre la tierra, lo cual, por supuesto, las limita a acceder a tierras fértiles y a producir alimentos. En cuanto a la salud, esta categoría incluye, por ejemplo, aspectos como el tener que recorrer mayores distancias para encontrar agua, ya que cada vez las sequías son más frecuentes y las mujeres tienen que recorrer distancias más largas. Esto supone, por supuesto, un mayor esfuerzo físico y también aumenta el riesgo de ataques a estas mujeres e incluso, de violaciones. Pero el tema de la salud también se refiere, por ejemplo, a la contaminación del aire, ¿sí?, que se genera a través de la quema de biomasa, que ante la falta de alternativas se sigue utilizando muy a menudo, sobre todo en medios rurales, para cocinar, y contaminación a la que, por supuesto, debido a los papeles tradicionales de la mujer, ellas están mucho más expuestas.
En cuanto a los derechos sexuales y reproductivos, esta categoría se refiere, por ejemplo, al acceso a servicios y centros sanitarios. Entonces, bueno, con el tema del cambio climático, cada vez son más comunes los eventos climáticos extremos, los cuales, bueno, afectan a la movilidad y hace que, por ejemplo, aumente la mortalidad maternal. Pero también se ha visto que hay, por ejemplo, relación entre, bueno, temperaturas muy altas y partos prematuros. O sea, afecta también a la salud de los bebés. En cuanto a la discriminación y la violencia de género, bueno, esto también se puede ver exacerbado por el cambio climático. Es cada vez más común que debido a estos eventos climáticos extremos de los que hablamos, haya refugiados climáticos que son llevados a centros de evacuación. Y hay ya muchos estudios que documentan cómo las mujeres en estos centros de evacuados no se sienten seguras y cómo en muchos casos se dan abusos y se da violencia de género también. En cuanto a los medios de vida y, bueno, al trabajo decente, por ejemplo, esto está relacionado a lo que mencionaba en la diapositiva anterior sobre, bueno, una mayor dificultad para acceder y utilizar los recursos naturales. Los impactos culturales están también muy ligados al conocimiento tradicional que poseen las mujeres, que están íntimamente unidos a los recursos naturales y a la tierra. La movilidad, esta categoría está, por ejemplo, relacionada con el hecho de que por barreras culturales y, bueno, sistemas patriarcales, las mujeres son más propensas a quedarse en zonas donde ha habido un evento climático extremo en situaciones precarias, mientras que los hombres, por ejemplo, tienden más, pues, a migrar o a irse a otras áreas, otras zonas que no han sido afectadas. Y ya por último, la categoría de, bueno, mujeres defensoras de los derechos humanos y del medio ambiente. Bueno, esto se refiere sobre todo a la intimidación y a los asesinatos, los cuales, por supuesto, también sufren los hombres y además, por desgracia, hemos visto en los últimos años cómo el número de activistas medioambientales y de derechos humanos que han sido asesinados ha ido en aumento, pero en el caso de las mujeres, a esta intimidación y a estos asesinatos hay que sumarle también que están expuestas a violencia de género y a violencia sexual. Entonces, paso ya un poquito así al tema de financiamiento climático y de género. Por todo lo que he comentado hasta ahora y también por lo que comentaron las compañeras Laura y María Julia, es evidente que, bueno, es fundamental que tanto las políticas climáticas como los mecanismos de financiamiento climático sean sensibles al género e incluyan objetivos e indicadores específicos, que permitan abordar estos problemas de desigualdad, pero también que permitan monitorear el progreso que se hace en los mismos. Y bueno, María Julia ya habló sobre el Fondo Verde para el Clima, así que yo no lo voy a volver a mencionar, pero sí decir que, por ejemplo, hay otros mecanismos de financiamiento climático que son más antiguos que el Fondo Verde para el Clima, que cuando empezaron a funcionar sí que lo hicieron sin tener en cuenta las cuestiones de género, como por ejemplo fue el Fondo de Inversión para el Clima, que también se mencionó en la presentación anterior, o el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, los que se conocen, bueno, como CIFS o JEF por sus siglas en inglés. Por ejemplo, en el caso del Fondo de Inversión para el Clima, este fondo empezó a funcionar en el año 2009, pero no fue hasta el 2014 cuando se aprueba el plan de acción de género y también la política de género. Entonces, bueno, esto pone de manifiesto que evidentemente queda mucho trabajo aún por hacer en este ámbito, pero que sí se están haciendo avances importantes en cuestiones de género dentro de estos mecanismos de financiamiento climático. Y bueno, también es importante, creo que, resaltar o mencionar que este tipo de mecanismos internacionales de financiamiento climático, ya sean bilaterales o multilaterales o, bueno, de cualquier otro tipo, creo que es importante no solo que integren el género o las cuestiones de género como una cuestión transversal y que se cuenten con políticas específicas que se apliquen a los proyectos que, por ejemplo, se vayan a aprobar y financiar, sino que yo creo que también sería importante el tener ventanas de financiamiento específicas y que fuesen de fácil acceso para abordar estas cuestiones, ¿verdad?, de desigualdad de género y, bueno, de cambio climático. Es decir, al igual que algunos mecanismos como el Fondo de Inversión para el Clima y, bueno, también, de hecho, el Fondo
mundial para el medio ambiente cuentan con ventanas específicas, por ejemplo, para comunidades locales y pueblos indígenas, dado el papel fundamental que juegan las mujeres como agente de cambio para abordar la crisis climática, yo creo que sería bueno contar con ventanas similares para cuestiones de género. Y creo que el ejemplo del que os voy a hablar en un par de diapositivas, bueno, muestra claramente los beneficios de tener este tipo de financiamiento específico. Y creo que es importante tener estas ventanas de acceso, no solo en mecanismos internacionales, sino también a otros niveles como a nivel nacional, regional y bueno, incluso a nivel local. Entonces, bueno, paso ya a la parte, como decía, luego con el ejemplo intentaré poner todo esto junto, que ahora igual suena un poco desconexo, pero paso ya a la parte de los objetivos de desarrollo sostenible. Bueno, brevemente, los objetivos de desarrollo sostenible son básicamente los sucesores o digamos los hijos de los que fueron los objetivos de desarrollo del milenio que se firmaron en el año 2000 y bueno, el objetivo era cumplirlos para el 2015. Estos objetivos de desarrollo del milenio eran 8 y ya contenían uno de ellos, creo que era el objetivo número 3, si no me equivoco mal, que hacía referencia al género y cuya meta era la de promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer, pero estaba muy orientada hacia la educación. Sobre todo a eliminar las desigualdades entre los géneros en la enseñanza primaria y secundaria y a todos los niveles a finales del 2015. También habría otro objetivo, que si no recuerdo mal era el número 5, que se centraba en mejorar la salud materna. Pero bueno, este ciclo termina, como digo, en el 2015 y a partir de ahí surgen o se acuerdan, se firman los Objetivos de Desarrollo Sostenible en septiembre del año 2015 como parte de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 y se pasa de 8 a 17 objetivos y 169 metas, que bueno, tienen como objetivo principal erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad. La verdad que son un conjunto más amplio y sobre todo más robusto, sobre todo si los comparamos con los objetivos de desarrollo del milenio. Y bueno, el objetivo 5 es el específico sobre género y de los 17 que hay y aspira a lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas. Este objetivo tiene, si no recuerdo mal, no me lo sé todos de memoria, 6 metas y la última se divide en otras 3 submetas, digamos. Y bueno, no voy a entrar en detalle, también por cuestiones de tiempo, en cada una de las metas de este objetivo 5 de desarrollo sostenible, pero simplemente por leer un par de estas metas que creo son muy importantes y son una gran mejora en comparación con lo que había en los objetivos del milenio. Por ejemplo, la cuarta meta busca reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no remunerados mediante servicios públicos, infraestructuras y políticas de protección social y promover la responsabilidad compartida en el hogar y la familia según proceda en cada país. La meta número 5 de este objetivo quiere asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, económica y pública. Entonces, bueno, como digo, hay una gran diferencia en la formulación de este objetivo, sobre todo cuando lo comparamos con los que se firmaron en el año 2000. Y bueno, como dije al principio de la presentación, mi objetivo un poco era mostrar con un ejemplo práctico cómo todos estos elementos se materializan a nivel de comunidades locales y con grupos de mujeres. Entonces quería hablar de este proyecto que se llama Woman 2030, vamos a decir Mujer 2030, ¿vale? Y es un proyecto, se lleva implementando ya durante varios años. Está siendo implementado en 50 países en distintas regiones del mundo, incluyendo Latinoamérica, por una coalición de 5 organizaciones que trabajan, entre otras cosas, en cuestiones de género. Y a través de sus miembros y de sus socios, y en este caso cuenta con participación de la Comisión Europea.
esta financiación básicamente se ha destinado para abordar la desigualdad de género y empoderar a las mujeres de distintas formas. Y bueno, el objetivo principal es sobre todo contribuir al éxito de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, parte de la Agenda 2030, de una forma equitativa y justa en cuanto al género y en cuanto al cambio climático. Como digo, es un programa de 5 años de duración y cuenta con muchos tipos de actividades, de capacitación, de cooperación estratégica, de cabildeo, de mejora las redes de comunicación entre grupos de mujeres. Entonces, bueno, tiene actividades a todos los niveles, desde nivel internacional a través de la participación, por ejemplo, en los procesos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, también en la Convención Marco de Cambio Climático de las Naciones Unidas, etcétera, y se centra, trabaja en muchos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero es un proyecto que se centra sobre todo en el objetivo número 5 de igualdad de género, en el 6, los que ven en la diapositiva, de agua limpia y saneamiento, en el 7, sobre energía sostenible y no contaminante, en el objetivo 8, que trata sobre trabajo decente y crecimiento económico, en el 12, de producción y consumo responsables, 13, acción por el clima, y en el 15, que es el que trata con la vida de ecosistemas terrestres. Entonces, bueno, como digo, este proyecto lleva ya en marcha casi 4 años y estamos entrando ya en la fase final del proyecto, que es en la fase de subvenciones. Ahora mismo están participando 10 organizaciones socias, de las cuales 7 son grupos de mujeres, y ya a través de estas subvenciones han empezado sus propios proyectos locales. Veo que es un poquito tarde, así que bueno, no me voy a extender más. Simplemente en la diapositiva había 3 ejemplos, uno que está teniendo lugar, 3 ejemplos de grupos que ya están en esta fase de subvenciones, en Paraguay, otro que está teniendo lugar en Ghana y otro en Kenia. Y bueno, me hubiese gustado poner el ejemplo, ya que el webinar es en el contexto de Latinoamérica. Me hubiese encantado poder compartir un ejemplo sobre los resultados de esta fase en algún país de la región, pero como digo, es una fase que ha empezado este año, entonces todavía no tenemos, bueno, pues los resultados y los informes de cómo han ido los proyectos, etcétera, a través de estas subvenciones. Sí nos han llegado algunos resultados del proyecto en Kenia. Entonces, bueno, por ejemplo, en esta diapositiva, bueno, lo que se ve son fotos del taller de capacitación para mujeres indígenas en el distrito de Pokot sobre liderazgo, seguridad alimentaria y sobre los objetivos de desarrollo sostenible. En este taller de capacitación, bueno, participaron 27 mujeres que representan a 27 mujeres indígenas que representan a 14 grupos, y el objetivo principal era mejorar la comprensión de las mujeres sobre los objetivos de desarrollo sostenible y discutir, como digo, temas de soberanía alimentaria y fortalecer las redes y la comunicación entre grupos de mujeres. Es importante decir que la temática de los talleres de capacitación es algo que han elegido, se hizo una encuesta, y es algo que han elegido las mujeres de las comunidades como los temas que más las interesaban y sobre los cuales querían recibir capacitación. Y también me gustaría aclarar que en estos talleres no son talleres de capacitación para la comunidad, sino para mujeres de esas comunidades, las cuales son elegidas por la propia comunidad y las cuales luego vuelven a la comunidad como capacitadoras para transmitir a toda la comunidad lo que han aprendido, sus conocimientos y cómo poner en práctica las ideas y proyectos que se tienen en estos talleres. Este es otro de los ejemplos de talleres de capacitación de mujeres en Logo. Bueno, en este caso fueron una vez más sobre los objetivos de desarrollo sostenible y bueno, la relación con la planificación que tienen estos objetivos con la planificación de desarrollo local y los derechos a la tierra. Y por último, otro taller, todo esto, como digo, ha sido en Kenia, también de capacitación de mujeres en Transmara, en el distrito de Narok, sobre desarrollo local, actividades para generar ingresos y sobre cómo mejorar la comunicación entre los grupos de mujeres, sobre cómo compartir información en este distrito de Narok. Entonces, bueno, veo que son ya para mí las 6:15, que se acaba el tiempo, entonces para no extenderme más creo que voy a acabar con esto.
Solo decir que, bueno, de estos talleres han salido ideas para proyectos que ya se están implementando. Por ejemplo, la foto que podéis ver a la izquierda, la diapositiva, es una de estas, es un vivero de especies nativas que las mujeres, bueno, quieren empezar a utilizar para restaurar los bosques y también para bueno, mitigar el cambio climático y obtener beneficios económicos a través de los productos no madereros que pueden obtener de estas especies nativas. Pero como digo, bueno, no me entretengo más. Y nada, muchas gracias por todo. Espero que haya servido, que haya sido útil la presentación. Y te devuelvo la palabra, María Julia. Ok, perfecto. Bueno, entonces, bueno, muchísimas gracias, Coraina. La verdad que súper interesante. Sí, nos quedamos, por supuesto, con muchísimas ganas de escuchar un poco más. Bueno, cuando tengas los resultados del proyecto en Paraguay, obviamente que también nos interesaría un montón. Y creo que por todo lo que también vos relataste y por, digamos, las experiencias que estás teniendo con distintos grupos de mujeres a través del Mujeres 2030, supongo que es la traducción exacta en español. Está claro que el tema del financiamiento es muy difícil el tema digamos, del impacto de los resultados es muy difícil sin financiamiento y que existen diferentes mecanismos y como vos también dijiste, Coraina, que el tema de ventanas de financiamiento específicos para este tipo de iniciativas es importante. Así que quería dejar unos minutos, si tenemos, para abierto a preguntas. No sé si alguien de la audiencia tiene alguna pregunta específica que quiera compartir en este momento, tanto con Laura como a Coraina o a mí. Podríamos tener un espacio de 2 o 3 minutos. Bueno, sí, se nos hizo un poquito más tarde lo previsto, así que me imagino que todo el mundo ya está entrando en otras situaciones. Bueno, de todos modos, esta presentación queda grabada, así que lo vamos a compartir con ustedes. Nuestros datos están al final de cada una de las presentaciones y si no me pueden escribir no hay problema. Si después tienen quieren el contacto de Laura o de Coraina, están disponibles. Y desde ya, bueno, agradecer a WIDU y a Both Ends por esta iniciativa y este espacio. Acá tengo una pregunta, disculpen, de Marielina, no sé si me escuchás. Hola, Marielina. Bueno, a ver si Marielina quiere tipear. ¿Me escuchan? Yo te escucho, Marielina, no sé si querés hacer una pregunta antes de que cierre. Bueno, quería preguntarles si ustedes habían podido ver en alguno de los proyectos, experiencias o programas que están trabajando, la cuestión específica del vínculo de las mujeres con el conocimiento y las tecnologías que están relacionadas a la mitigación y adaptación al cambio climático. Bueno, si este tema estaba presente, estaba vigente y había alguna forma de acercamiento o al revés de desconocimiento en los casos que pueden haber. Hola, no sé si se escuchó la pregunta, pero yo la escuché. Marielina Estebanes está consultando. Coraina y Laura, ¿me escuchan? Sí. Sí, Okay. sí, se escucha. Bueno, no sé si la escucharon a Marielina, ella consultaba si dentro de las experiencias que tenemos en nuestro trabajo hay hay información o relevamiento sobre el conocimiento de las mujeres en cuestiones de tecnología.
y ciencia en acciones de mitigación? Digamos, si hay algún dato específico. Yo personalmente, sistematización vinculado a esto que está preguntando Marielina, no desconozco, no conozco ninguna sistematización vinculada específicamente a las accesoras a la tecnología vinculada a cambio climático por parte de las mujeres, una sistematización que esté con ese foco, con ambos focos específicamente, quizás existan, digo yo sinceramente desconozco, lo que sí entiendo es que es un tema absolutamente clave para ambas estrategias de mitigación y de adaptación. Una de las cuestiones, por ejemplo, que nosotros hemos venido avanzando en el conocimiento en Uruguay, es, por ejemplo, vinculado a la incorporación de transporte eléctrico, y obviamente es un sector altamente masculinizado, y la incorporación a políticas que de alguna manera estén promoviendo la integración del transporte eléctrico, involucran fundamentalmente un acceso justamente a nueva tecnología en sector que es altamente masculinizado, con lo cual es un escenario clave, por ejemplo, para la participación de las mujeres en términos de capacitación, en términos de formación, para que puedan efectivamente estar integradas dentro de este cambio tecnológico. Así que bueno, experiencias dentro de determinados sectores tenemos. Lo que yo desconozco, me parece que sería altamente interesante, sería una sistematización vinculada a cómo están estos sectores y cuáles son las barreras que seguimos identificando a cambio climático. O sea, sé que hay sistematizaciones vinculadas a el acceso a tecnología y a ciencia a nivel general, todo lo que tiene que ver con las mujeres en TICS, el acceso a la ciencia, pero no vinculadas a tecnología, ciencia y cambio climático específicamente. No sé, Coraina, si vos tenés algo que agregar a esto. Sí, bueno, rápidamente me pasa lo mismo. Yo no sé si hay sistematizaciones como tal que integren todo. Sí sé que hay algunos proyectos dentro de estos fondos internacionales de financiación climática de los que hablábamos que intentan abordar un poco estas cuestiones, sobre todo el tema de acceso a la tecnología por parte de mujeres. Sí conozco algunos de estos proyectos, como digo, financiados por ejemplo, el Fondo Verde para el Clima, tiene un par de ellos, si no recuerdo mal, igual María y tú te acuerdas mejor de ello. En cuanto a mí, a mi experiencia personal, no tengo datos sobre eso, ni una información así ordenada, sistematizada, porque bueno, básicamente lo que nosotros percibimos o recibimos por parte de muchas comunidades es que evidentemente sí que necesitan una buena asistencia y acceso a tecnología, pero sobre todo para, digamos, mecanizar, por llamarlo de alguna manera, lo que es su conocimiento tradicional. Es decir, muchas veces parte de las soluciones que proponen las comunidades están basadas en sus conocimientos y no requieren, digamos, de una tecnología muy innovadora. No sé si me explico. Pero bueno, en cualquier caso, no, como dato específico no. Sí sé que hay proyectos a nivel internacional, bueno, de fondos internacionales que están abordando esto y evidentemente es algo muy importante. Sí, bueno, yo por mi parte me sumo a lo que ya dijeron Laura y Coraina, sí, algunos de los proyectos del Fondo Verde para el Clima que miran esto, pero específicamente no tengo en mente alguno como para relatar ahora, pero es un tema que es muy relevante y sería interesante que hubiera una sistemización y un relevamiento de datos más profundo. No sé si esto, Marilina, responde tu consulta. Creo que no nos escucha. Bueno, ahora le escribo. Acá, bueno, Mariana Liliana Arauz nos escribe: sí, conocemos experiencias en fondos climáticos como fiduciantes en fideicomisos ambientales. Yo particularmente no podría desarrollar eso, la verdad que no tengo un conocimiento profundo sobre algún caso como para compartir. No sé si Laura o Coraina tienen algo que aportar a esta consulta. No, yo personalmente tampoco, María Julia. Perdona, ¿cómo era? Se cortó. La pregunta de María Liliana es si conocen sobre experiencias de fondos climáticos como fiduciantes en fideicomisos ambientales. No tengo ningún caso concreto. No.
No, yo tampoco, Liliana, no tenemos ningún caso para comentarte. Bueno, yo creo que siendo ya casi la 1:30, podemos cerrar el webinar y agradecer nuevamente a Laura Coraina y a Guido por otorgarnos la plataforma. Y bueno, muchas gracias por todo y cualquier cosa estamos en contacto, estaremos compartiendo la grabación. Ha sido un gusto. Buenos días a todos desde acá, buenas tardes para vos, Coraina, y buenos días para vos, Laura. Hasta luego. Bueno, chao, muchas gracias a todos. Chao, chao.